¿Arrancamos? Arranquemos. Hasta que nos vayamos Sí. presentando un poco y se van sumando. Bueno, buenos días a todas, a todos. Creo que somos todas mujeres. Me parece que somos todas mujeres. Lleno de mujeres esta vez. Es impresionante. Cada vez más mujeres somos participando. Qué bueno. Bueno, bienvenidas a todas entonces. Mi nombre es Julia Orne, soy psicóloga de profesión, trabajo hace bastante tiempo en materia de lo educativo y en el consejo, en la subsecretaría de Juventud hace más de un año, más o menos, con este programa que lo llevamos adelante. Acá también está el equipo, está Araceli, María Lucía, Carla estaba por acá, Carla Núñez, y nuestra directora Silvana Benvenuti, que formamos parte de un programa que se llama Encontrarnos nos fortalece, que es un programa que busca acompañar las trayectorias educativas en cuanto al ingreso, permanencia y el egreso. Entonces, como trabajamos con la edad de 18 a 35 años, sobre todo nos focalizamos en el nivel superior, pero eso no quita que trabajemos también con media, a través de otros programas como de orientación vocacional y demás. Y en esta instancia, en el marco del COVID, del aislamiento social y demás, nos pusimos en contacto con estudiantes, con instituciones, tratando de investigar un poco cuáles eran las problemáticas y las necesidades en función de lo que estaba pasando. Y a partir de ahí generamos algunos talleres que tienen que ver un poco con acompañar procesos que no tienen que ver tanto con el contenido, sino con modalidades que hacen de andamios o de acompañamientos para el estudio, para lo específicamente de contenido. Así es que se arma un taller de preparación de aplicaciones digitales, se arma un taller de organización del estudio, este taller de técnicas de estudio y otro de preparación de exámenes finales o exámenes en general. Bueno, y ya esta es la segunda camada de talleres que lanzamos, y acompañándolos y acompañándolas desde ese lugar. Así que un poco lo que les pedimos, es un taller, nos interesa escucharlos, no, ningún varón todavía, no. Escucharlas, así que vamos a ir haciendo preguntas, pueden participar cuando quieran, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que les permita reflexionar acerca de lo que estamos hablando, bienvenidas. Chicas, ¿se quieren presentar? ¿Decir algo? Bueno, yo acá estoy también ahí viendo algunos y algunas que no se pueden conectar desde el audio, así que, pero bueno, mi nombre es Araceli Aguirre, nos encontramos con muchas, creo, en el taller anterior, y si no Sí. han estado en otros espacios, nos alegra un montón que vuelvan a elegirlos. Eh, Creo que para nosotras también es muy importante eso y es parte de este acompañamiento que proponemos. Yo soy trabajadora social, así que bueno, no sé qué más, y a disposición para lo que necesiten. Son espacios de construcción que también estamos aprendiendo nosotras, y la idea es que podamos ir generando muchos más en la medida que podamos hacerlo de forma conjunta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿querés presentarte, Muma? Dale. Decir, yo soy María Lucía, me dicen Muma, estoy acompañando a las chicas recientemente, soy consultora psicológica y nada, eso.
Carla, vas vos. Nos estamos Hola. presentando. Está bien. Buenísimo. Mi nombre es Carla Núñez, como parte del equipo de la Subcentud y ahora con las chicas en el Encontrándonos. Y bueno, como decían, es un taller para aprovechar y enriquecerse con las herramientas que mis compañeras, que son unas genias, les van a ir dando. Y me gustó eso que dijo Área de Construcción, así que está buenísimo que participen, que se saquen dudas, a disposición. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Bueno, como somos bastantes, si les parece, si pueden ir presentándose en el chat, poniendo sus nombres, de qué institución provienen y la localidad, como para que vayamos conociéndonos por ese medio, si no es muy larga, si nos tenemos que presentar todas, así que vamos a hacerlo así. Y vamos a Y ir otra arrancando. Sí. Cosita, si pueden los que tienen nombre de pila, que se puedan agregar el apellido, si en lo posible, en los botoncitos, hay 3 botoncitos y dice renombrar, o si tocan arriba de su cuadradito, lo pueden hacer, así también tenemos su apellido, así que bueno, era eso, nada más. Bueno, ¿arrancamos compartiendo, Ara? Bueno. ¿Se ve ahí? Sí. ¿No se ve? ¿Se ve? ven? Ahí está. Yo veo. ¿El resto? Sí, sí. Sí, sí. Todo bien. Bueno, genial. Ahí está. Ahí veo todo. Bueno, un poco rápidamente, los objetivos del taller es brindar, construir herramientas y bueno, técnicas de estudio, que son herramientas para facilitar y favorecer los procesos de aprendizaje. Vamos a trabajar con algunos temas, la idea es empezar un poquito con la idea de qué es aprendizaje. Bueno, ahí, como hay de muchas disciplinas distintas, como tener una idea general acerca de qué es aprender y cómo aprendemos, que también lo vamos a trabajar en conjunto. Organización general y algunas técnicas que vamos a ver un poquito más en profundidad, es lectura, subrayado y fichas, redes y mapas conceptuales y cuadros comparativos. Listo, pasamos al siguiente. Este, en principio, por eso decía módulo 2, en principio este taller lo habíamos pensado para 2 módulos, en realidad la segunda parte es poner en práctica, y nosotros, aprovecho para contar, tenemos un espacio que es los jueves a las 10:30 de la mañana, que son espacios de consulta. Ahora los talleres, la mayoría los hacemos en un solo encuentro, y después tienen a disposición esos espacios de los jueves para alguna duda o algún problema particular que necesitan resolverlo, porque ahí, digamos, solemos ser poquitos y podemos realmente trabajar con la especificidad de alguna situación. Entonces, quedamos ahí. Bueno, vamos a empezar. Me voy a dar vueltas. Y tengo un pizarrón. ¿Se ve? Y ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a arrancar con esta pregunta que es, ¿qué es aprender y cómo aprendemos? 2 preguntas. Nos gustaría escucharlas, a ver qué les parece que es, como, qué piensan que es aprender y cómo se aprende, y vamos a ir haciendo una especie de gran nube de palabras. Si quieren abrir los micrófonos y van diciendo, así puedo ir a anotarlo. Una construcción colectiva vamos a hacer. Incorporar conocimientos nuevos. Incorporar conocimientos nuevos. Perfecto. ¿Se llega a ver? Sí, no sé, Sí. ya ves. Bueno. Esto es como muy artesanal también lo nuestro, nuestros dispositivos vamos probando, es así.
sea, Vamos capaz que lo probando vemos- distintas técnicas, tal cual, porque bueno, si no, siempre lo mismo con esta virtualidad, así que hay que probar, hay que poner el cuerpo. ¿Qué más? Incorporar conocimientos nuevos. ¿Qué más? ¿Qué es para ustedes aprender? ¿Qué les genera? Hola, ¿Cómo no sé si me aprenden? escuchan. Sí, Bueno, para mí aprender es entender las cosas, digamos, a tal punto que se vuelvan cotidianos y como que aprendemos por lo que vemos, con la repetición de las cosas. repetir. Observar, podemos poner. Sí, Esto vendría a ser un poco el cómo, ¿no? claro. ¿Qué más? Anímense, todas aprendemos. Eso Tengo una. seguro. Para mí es un proceso que incluye motivación, perseverancia, muchas veces cansancio. Proceso, motivación, Nutrir. nutrir, El cansancio apareció también ahí. cansancio. Como ahí se escuchó una voz muy bajita. Perseverancia. Sí, perseverancia lo puse. Errores. Errores, muy bueno, me encantó. Adaptación. Genial. ¿Qué más? Un montón de cosas, me encanta. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? Para mí, aprender también va de la mano de la curiosidad, vamos. que nos lleva a querer saber cosas nuevas y así aprenderlas. Curiosidad, genial. Ah, lo nuevo. Eso no Nuevo. sé si... De cosas nuevas, dijo ahí. Seguridad. Seguridad. Autoestima. Muy bueno. También está el chat, pueden escribir las que no se animan a Confianza en hablar uno por ahí. mismo puede ser. Sí. Todo está bien, porque de acá todos aprendemos, así que todo lo que digan, no hay errores en esto, es simplemente construir entre todos, porque todas estas representaciones tienen que ver con con el aprender. Actitud. Genial. Sentimientos encontrados, a veces alegrías y a veces tristeza. Bien. Inclusión. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más? Bueno, En el un chat montón no de tenemos cosas. nada, así que han hablado un montón. Un montón. Bueno, ahora me vuelvo a girar. Bueno, lo que la virtualidad ha hecho de nosotros. El aprendizaje que hemos hecho nosotras. Sí, sí, tal cual. Bueno, qué bueno, aparecieron un montón de cosas re interesantes que nos van a permitir avanzar un poco sobre lo que les vamos a contar, porque en realidad todo esto que dijeron de lo que es el aprender, del aprendizaje, está buenísimo, está bien, es parte de la experiencia de cada una, así que, perdón, no los veo a ustedes, ahí está, me veía a mí misma nada más. Vamos a profundizar un poquito sobre algunas
algunos estudios, algunas teorías sobre, y algunas clasificaciones sobre el aprendizaje, como para acomodar algunas ideas y tener un panorama general del aprendizaje. Primero, tenemos que distinguir dos cosas. Uno es la programación genética, que viene del lado de los mecanismos repetitivos y automáticos, que son más bien innatos, digamos, los mecanismos con los que nacemos, que nos permiten sobrevivir con lo básico, que son estas programaciones genéticas, y que en general compartimos con otras especies. No somos los únicos que lo tenemos, es más bien nuestro lado más animal. Y el otro es el aprendizaje, como que son dos mecanismos con los que nosotros, los seres humanos, venimos. El aprendizaje permite modificar, digamos, adquirir y modificar y construir capacidades y competencias en función de los cambios que se producen en el ambiente. Nosotros tenemos esa capacidad, nosotras. Tenemos esa capacidad de construir herramientas nuevas en función de los cambios del ambiente. Bueno, y eso es casi específicamente humano, ¿no? Eso es una primera diferencia que es muy importante tener en cuenta, ¿no? ¿Pasamos? Después, otra distinción es que existen aprendizajes que son implícitos o incidentales, que son aprendizajes que no son ni a voluntad ni con conciencia, simplemente por formar parte de un ambiente, de un contexto determinado, adquirimos, ¿no? Son estos aprendizajes que tienen que ver simplemente por convivir con otros. Por ejemplo, que ojo, igual esto no quiere decir que es poca cosa, el lenguaje oral, por ejemplo, es un aprendizaje que aprendemos, digamos, lo aprendemos, lo adquirimos por convivir con otros, ¿no? Y el aprendizaje explícito, que es un aprendizaje que sí requiere una conciencia y una voluntad deliberada, y es explícito, ¿no? Para determinado fin. Y este es el caso de, por ejemplo, las instituciones más formales, de donde la mayoría de ustedes debe provenir, debe estar en este momento estudiando, ¿no? Acá adquirimos algunas herramientas, algunos instrumentos que si no participáramos de estas instituciones o estos procesos, no los adquiriríamos. Por ejemplo, volviendo al caso del lenguaje, sería escribir y leer. Digamos, la alfabetización la adquirimos por participar de un aprendizaje explícito y en general en una institución escolar. Bueno, ahora todo lo estamos aprendiendo en casa. Hoy justo yo tengo una hija de 5, tuve la reunión de alfabetización del jardín donde nos cuentan un poco cómo trabajarlo, porque lo tenemos que hacer nosotros, así que ahora está todo, pero bueno, o sea, también hay muchos aprendizajes explícitos que suceden en las casas, por supuesto. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún ejemplo, algo que les despierta una relación? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. En la historia un poco de cómo se construye el conocimiento, hubo muchas teorías, digamos. No sé si alguna escucharon hablar de Platón, por ejemplo. Él pensaba que nosotros veníamos con todo el conocimiento ya dentro nuestro y simplemente a través de la experiencia íbamos a poder ir sacando esos conocimientos con los que ya veníamos, ¿no? Que es el racionalismo, el paradigma del racionalismo. El paradigma del empirismo dice que en realidad venimos totalmente vacíos y que es a través de lo que absorbemos, a través de los sentidos, que vamos a ir construyendo nuestro conocimiento.
fíjense que en estos dos casos, uno está puesto en el que el sujeto, en las personas, tienen todo, y desde y afuera no importa, digamos, el afuera no importa. Y en el caso del empirismo, las personas, los sujetos están totalmente vacíos, y el afuera es todo, porque gracias a la experiencia vamos a poder adquirir distintos conocimientos. Viene un tercer paradigma de cómo se construye el conocimiento, que es el constructivismo, que dice que no es ni una ni la otra, es en la interacción, que tiene que haber interacción entre los sujetos, entre las personas, y el contexto y el medio y los objetos de conocimiento. Y en esta interacción es que se va a construir conocimiento. Entonces, ahora las personas, digamos, tienen un papel activo, sí o sí tienen que interactuar. Y en esa interacción se van a construir mutuamente. El sujeto va a construir conocimiento y a la vez va a transformar el objeto en función de su propia experiencia. Un ejemplo, por ejemplo, ¿vieron los mapas del mundo, que fueron transformándose a lo largo de la historia? No siempre estaba la misma visión de cómo era un continente, un país, una ciudad. Esto se fue cambiando en función de los conocimientos que iba adquiriendo el sujeto. Y ahora pasamos a la otra, que se incluye un tercer elemento. ¿Pasó? ¿Se ve? Ahí está. Se ve un poco complejo, pero en realidad lo que es, hay sujetos, hay personas, hay realidad, hay objetos a conocer, y nosotros, los seres humanos, humanes, lo hacemos a través de instrumentos, a través de herramientas. Por ejemplo, volviendo al caso de los mapas, no era lo mismo en su momento donde había que imaginar cómo sería otra, recorrer en barco todas las costas para ir dibujando, otra a través de fotos, o a través de dibujos, o a través de el avión, digamos, a través de la mirada de arriba. Bueno, y ahora llegamos a los satélites. O sea, los instrumentos son los que nos van a permitir también interactuar con la realidad y tener una visión acerca de ellos, acerca de la realidad, ¿no? Esta propuesta es un poco más compleja porque dice que sí o sí nosotros construimos estos instrumentos en función a los otros, a que somos seres sociales y no interactuamos con otras personas. Entonces, que los instrumentos y las herramientas que vayamos a construir van a estar en relación a las necesidades del contexto de donde participamos y de la relación con otros. Estos instrumentos los vamos a adquirir gracias a otras personas, ¿no? Personalmente estoy bastante de acuerdo con esta teoría. Me parece que es así, digamos, que somos sujetos que a través de la intersubjetividad, a través de esto, construimos herramientas. Lo hacemos, digamos, hay muchas maneras de hacerlo. Leer un libro también es interactuar con otros, ¿no? Estamos ahí conversando con otras personas cuando leemos un libro. Juntarnos con compañeros, ir a clase, tener estos espacios, también son maneras de relacionarnos con otros y permite construir herramientas que son específicas a esto que estamos haciendo, esta actividad, en este caso el taller de técnicas de estudio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Frenen, cualquier cosa. Es medio teórica esta parte, después vamos un poquito más a lo práctico. Pero frenen, comenten, cualquier comentario es bienvenido. Entonces, ¿qué sucede adentro nuestro cuando aprendemos? Ustedes dijeron, hay algunas cosas que suceden, que es un proceso, que hay incorporación, que hay entendimiento, ¿qué más? Que suceden errores.
¿Qué sucede? ¿Se les ocurre alguna otra cosa que sucede cuando aprendemos? Creo que uno modifica la visión de las cosas en la vida. A medida que vamos aprendiendo, vamos modificando, vamos mejorando. Tal cual. Creo que sucede eso. ¿Sí? Nos vamos transformando, ¿no? Correcto. Ay, creo que se tildó Juli. Se nos fue. Esas son las dificultades del internet. Pero bueno, la idea es un poco pensar en estos espacios, ¿no? O en estas cosas. ¿Qué nos pasa? Ahí volvió. ¿Qué nos pasa cuando aprendemos? ¿Qué sienten que se modifica? Y Jessica decía, bueno, nos transformamos. El aprendizaje nos hace cambiar las miradas que tenemos sobre el mundo, sobre ciertas cosas. ¿Creen que hay algo más que puede pasar o que nos sucede cuando aprendemos? Te motiva a seguir. Muy bueno. ¿Alguna más? También nos pasa esto, como la quietud, ¿no? A veces el no saber, el decir, bueno, no sé qué me pasa. Eso también es algo que nos pasa cuando aprendemos. También pueden aparecer dudas, preguntas, en el mejor de los casos. Cada vez que tenemos la posibilidad de ver algo nuevo, digamos, este nuevo contenido, esta nueva visión, tiene que ser transformada digamos, y apropiada, o sea, transformada, ajustada, asimilada, de acuerdo a cada persona, a sus propias herramientas, sus propias perspectivas, sus propios modelos o esquemas, y a las experiencias previas. O sea, las experiencias previas, todas las experiencias que tuvimos antes, son las que nos permiten también tener estas visiones, ¿no? Siempre que aparece algo nuevo, lo vamos a ajustar. Cuando eso nuevo está tan lejos de nuestra realidad, de nuestros esquemas previos, de nuestras experiencias previas, que ni siquiera nos dice nada, es que está tan alejado que ni siquiera nos hace ruido. Nada, lo dejamos pasar, no podemos con ello, ¿no? No sé si hay alguna de ustedes que tiene, es tía o madre, o bueno, experiencias o tiene hermanitas más chicas o hermanitos. Cuando los niños, es muy fácil ver el proceso de aprendizaje en un niño, porque, por ejemplo, cuando recién es bebé, cuando recién nace, se dice el mundo es chupable para un bebé, porque todo lo chupan, porque ese es el esquema que tienen, con el que viene, digamos, en la programación genética para sobrevivir, pero después empezamos a usarlo porque, bueno, es la herramienta que tenemos, ¿no? Entonces, todo es chupable. Cuando uno de golpe le quiere mostrar un objeto para activar la visión, y hay veces que el bebé no nos da ni 5 de bolilla porque no está ese esquema todavía preparado, ¿no? Se van activando algunos colores de a poco, ¿no? Pero es un proceso que es largo, es un proceso efectivamente. Siempre que aparece algo nuevo, vamos a tener que acomodarlo a nuestra estructura previa. Esta transformación que decía Jessica, o sea, nos vamos a tener que, cuando lo incorporamos, nos transformamos también a nosotros mismos. Esto viene de, no sé si han escuchado hablar de Piaget, por ejemplo. Piaget dice que tiene que haber un conflicto cognitivo, tiene que haber conflicto para que aprendamos. No es que es así nomás, tiene que haber cierto problema a resolver entre lo que viene nuevo y lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? La idea de conflicto. No es que el aprendizaje es simplemente que nos llega y listo, ¿no? Sino que hay un proceso ahí, hay un mecanismo. Tenemos que solucionar algo para poder incorporarlo.
Este primer bagaje acerca del aprendizaje es como para tener una idea general compartida de lo que es el aprendizaje y para dar pie a por qué son importantes las técnicas de estudio que vamos a revisar ahora. Un minutito. Digamos, bueno, entonces las técnicas de estudio son algunas maneras de transformar los contenidos de acuerdo a lo que uno sabe, a las herramientas y posibilidades que tenemos. Las técnicas son herramientas, o sea, son como, ¿vieron cuando vimos el triángulo? Que teníamos las personas, las herramientas con las que llegábamos a los contenidos. Vamos a ir ya poniéndole esos nombres que es un poco para lo que vinimos acá. Entonces, ¿cuáles son herramientas para llegar a los contenidos? Y el lenguaje es la herramienta por excelencia, a través de hablar, a través de escuchar, a través de escribir, a través de leer, son herramientas para llegar a nuestros contenidos. Y después hay cuestiones más complejas, ¿no? Hay herramientas que son más complejas, que tienen que ver con la atención, con la memoria, justamente con el aprendizaje, y con estas técnicas o herramientas que sirven para poder llegar de una manera, digamos, potenciando de alguna manera ese contenido y permitiendo que lo apropiemos de una manera más cercana a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. Sigamos. Y acá, digamos, un pequeño paréntesis, como en este escenario de cuarentena, digamos, donde todos tuvimos que continuar con nuestros trabajos, nuestros estudios, han pasado algunas cuestiones. No sé si ustedes tienen clases virtuales, continúan con clases, están... Sí, veo que Aldana dice que sí. Sí, ya empezamos. ¿Sí? ¿Ya empezaron el segundo cuatrimestre? No, el primero. Primero, sí, Pamela. Es un desafío el aprendizaje, recién lo leo. Sí. Bueno, y hay algo que sucede, que está sucediendo, que es un fenómeno bastante llamativo, ¿no? O sea, por un lado, se ve esto de que estamos aprendiendo en comunidad. Estamos todos y todas aprendiendo muchísimas cosas nuevas y hay mucha necesidad de compartir el conocimiento. No sé si vieron ustedes la cantidad de cursos, talleres, bueno, en un momento al principio de la cuarentena fue, o por lo menos muchos contactos míos que estaban haciendo pan y con la masa madre y todos contando sobre eso. Hay muchísimos talleres, espacios donde el otro día me enteré de unos que era de gente mayor que está haciendo talleres para gente mayor para hacer los trámites online, ¿no? Es como una necesidad de aprender en comunidad y de compartir el conocimiento que no sé si se ha visto muchas veces en la historia, ¿no? Es bastante llamativo. Y necesidad de esto, necesidad de encontrarnos. Por lo menos virtualmente, al menos virtualmente, ¿no? Después, otra característica es que esta nueva situación ha llevado a que cada uno tenga que crear ciertos hábitos, cierta organización, cierta autonomía en cuanto a modos de organizarse, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a en qué momento vamos a estudiar. Mucha libertad, ¿no? Digamos, de golpe demasiada libertad. No sé si les pasó al principio, o quizá todavía les sucede, que decís, bueno, ¿y cómo hago? No sé ni cómo organizarme, cuándo estudio, haciendo la comida la vez que trabajás, que estudiás, o sea, todo junto. Esto, al principio que fue medio caótico, quizás, digamos, en cada caso es distinto, seguramente cada una haya encontrado cierta manera que les venga mejor.
esta autonomía y autorregulación de el aprendizaje, de las actividades, de la organización del tiempo y el espacio, es bastante interesante también como característica de esta pandemia, digamos, de este no tener que ir a las instituciones, no tener horarios que nos vengan desde afuera, sino que cada uno, cada una tenga que organizarlo. Esto está re bueno, pero a la vez es difícil, no es fácil. Entonces, ahí hay un desafío importante, ¿no? Y la otra cosa, la otra característica interesante es cómo me parece que en este momento está la necesidad, digamos, de encontrarnos con otros, con otras, ya se siente por todos lados, ¿no? O sea, la falta de ver a nuestros compañeros o a los docentes, o de irnos, de cambiar de espacio, ¿no? Y la importancia de la institución educativa, digamos, también el aislamiento, digamos, en este sentido, se han explicitado, se ha puesto en manifiesto cada vez más las diferencias en las posibilidades, o sea, básico de quién tiene conectividad, quién no tiene conectividad, quién tiene un dispositivo, quién no tiene un dispositivo, ¿no? De alguna manera la institución escolar o la institución educativa permitía en un momento, aunque sea un rato, que todos tengan todas y todas las mismas posibilidades, ¿no? Esto es bastante interesante, digamos, y se pudo ver muy claramente al no tener la posibilidad de ir a la escuela, o a la facultad, o a la universidad, o al instituto donde vayan, ¿no? Y la necesidad de socialización, o sea, no es lo mismo lo que se logra de esta manera que encontrándonos, que compartiendo mates, charlas, risas y construir colectivamente. Estamos tratando de hacerlo con las herramientas que tenemos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ser el mix que haremos o cómo se viene el futuro. Por ahora nos queda un trecho así, así que me parece igual relevante esto, como destacar la importancia de encontrarnos y de las instituciones educativas. Ahí Guada Claro. pone en el chat que ella cree que, bueno, aprendemos mediante la experiencia y juntarnos en grupos con compañeros, debatir entre todos, como bueno, un poco esto lo que viene hablando Juli, que el aprendizaje se da a través de la socialización, de que es más fácil ir y preguntarle al profe en vivo y en directo cuando lo vemos, o decirle a uno de los compañeros o compañeras, che, mirá, no entiendo esto, ¿me podés explicar? Y mucho de los conocimientos que hemos adquirido lo hemos hecho así. Entonces esta nueva normalidad nos reconvierte. Y les quería preguntar, si te parece, Juli, Sí. que si ustedes primero lo ven así, porque capaz que son unas dos locas que piensan que esto no, nada cambió para ustedes, y qué estrategias se han dado. O sea, ¿han hecho algo para, bueno, seguir manteniendo esta socialización, este encuentro con otros, este debatir que decía Guada? O han estudiado mucho en soledad también, que es otra opción. Bien, a mí particularmente de todo lo que habló Guada, destaco el cambiar de espacio, que llega un momento y después de tantos meses necesita uno, y a veces eso genera crisis emocional, que bueno, después te pones a escuchar música, haces un poco de gimnasia, salís a caminar y por ahí te cambia todo. Y yo la estrategia me parece que es más bien solitaria, siempre fui re sociable y al principio me costó, y ahora ya no tanto, ya me adapté, sí es más difícil. Y después por ahí a lo sumo lo que he aplicado son las videollamadas, me ha ayudado.
Buenísimo, es un encontrarse también eso. Ahí también Guada pone que hace videollamadas por WhatsApp, así se habla con sus compañeros y compañeras y le dice que no entiende. Así que bueno, es una estrategia, es decir, bueno, tomamos a veces la iniciativa y decimos, hacemos una videollamada, ya está, y nos vamos compartiendo. ¿Alguien más hizo alguna otra estrategia? Por mail, documentos compartidos, no sé, algo. Somos capaces de adaptarnos a cualquier situación, dice Ana, que se dio cuenta de esto. Impresionante. Sí. Tal cual. Nos adaptamos, aprendemos. Un ejemplo es el barbijo. Por ejemplo, uno antes es crear el hábito, digamos. Antes te olvidaba 800 veces cuando salías y ahora vos sabés que tenés que prepararte y ya lo estás mirando porque sabés que te lo tenés que poner. Es un ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, en esto, que es un poco lo que hablábamos en el taller anterior, también generar nuevos hábitos. Bueno, el barbijo, ahora ya no los ponemos automáticamente porque va parte de nosotras, creo. Entonces, en estas estrategias, en esta nueva normalidad que fue describiendo Julia ahí, hay que generar estos nuevos hábitos, generar estas nuevas estrategias que nos hagan también dar seguridad, aprender con otros y con otros, porque entendemos, o esa es nuestra mirada, que se fortalecen las cosas así, fortalecen los conocimientos, las experiencias. Así que, bueno, ahí Daniela dice el grupo de WhatsApp. Bien. Claro, mucho grupo de WhatsApp. Sí. Tenemos los teléfonos llenos de grupos de WhatsApp. Y ahí se ve la necesidad de encontrarse, ¿no? Bueno, compartir cosas con otros, al punto de que a veces, o por lo menos a mí me pasó, que me puse resistente a eso y ya no quería más por momentos, ¿no? Hasta que también esta autorregulación, ¿no? Es interesante, como cada una fue viendo qué le hacía bien, cuánto, en qué medida. O sea, al principio nosotras nos la pasábamos todo el día trabajando. Estábamos todo el día pensando, fines de semana, días de semana, 10 de la noche, 11 de la noche. Y llegó un momento que era, bueno, no, esto no nos está haciendo bien, no estamos pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Y cómo nos fuimos autorregulando y encontrando una nueva lógica, una nueva organización que nos permita, bueno, ser un poco de todos, ¿no? Salir afuera, caminar un poco, hacer otro tipo de actividades, hacer las cosas de la casa, ¿no? Son muchas cuestiones que uno se tiene que ocupar y casi todas en el mismo espacio, ¿no? Eso hace a que sea bastante más complejo. Y en el estudio particularmente. Si querés, Ara, pasamos. Buenísimo. Ah, hay una encuesta. Sí, ahí eso me puse estaba viendo, pero sabes que no sé, me dice que está la sesión inactiva. Vale. Fíjate si vos podés ver la encuesta. Ahí la tengo. Vamos a hacer una pequeña encuesta con algunas preguntas. Les van a aparecer directamente, si tienen teléfono, les aparece directamente en el teléfono, y si no en la computadora también. Tienen que marcar, cliquear, cuál respuesta les parece que, digamos, con la que se sienten ustedes que más afín, y seguimos. Ahí la mando, ¿eh? ¿Utilizás técnicas de estudio como para hacer un escaneo y ver qué les pasa, qué sienten respecto a esto? Si utilizan técnicas de estudio, ¿cuáles de las siguientes utilizás? Y la última pregunta es, ¿en función de qué las implementás? Yo no la puedo ver, no sé esto, pero es mi problema, ¿verdad? ¿No la puedes ver? Yo no, tengo como la sesión inhabilitada para eso, no sé. Bueno. Además está en inglés, que ya sabemos que no entiendo nada, entonces se me complica aún del triple. Ahí están votando.
¿A qué se refiere la tercera pregunta? Si las técnicas de estudio las usás, o sea, si varía las técnicas que usás, por ejemplo, capaz que vos solo usás redes conceptuales, o si vas utilizando distintas técnicas de estudio en función de las actividades lo que tenés que hacer, o de algún texto particular, de los contenidos, o si estás trabajando con otros, si varían o si son los mismos, y en función de qué. Capaz que no, capaz que nunca variás, o capaz que variás, pero bueno, no son ninguna de estas opciones que nombramos. ¿Se entiende, Ana? Sí, gracias. Ana. Mucho resumen. Ahora les muestro la votación. ¿Listo? Bueno, compartimos. Ahí va. Está variado, miren, algunas 10 utilizan técnicas de estudio, 3 no, 9 a veces. La que más se utiliza es resúmenes, por lejos, y redes conceptuales. Y la implementación varía de acuerdo a las actividades y los contenidos, más bien. Pero sobre todo las actividades. Buenísimo. Bueno, tengo una primer y rápida pregunta. Ay, perdón. Chau. ¿Qué es resúmenes? ¿Qué hacen cuando resumen? Cuando hacen resúmenes. ¿Qué es? ¿Escribir? O sea, ¿es un texto? ¿Son palabras claves y flechas? No sé, pregunto. ¿Qué es bien Sacar... perdón. No, Dale. yo por ejemplo, Está bien. Creo que para mí es subrayar lo que para mí es más importante de cada párrafo, de cada texto. Subrayado, bien, Jessica. Correcto. ¿Quién más? Mira, yo Julia, acá. hago... Dale, Lucía. Yo por lo general cuando resumo se basa principalmente en, después de haber leído todo el trabajo, en plantear y escribir mis interpretaciones, ¿no? No suelo subrayar, bueno, en textos largos, si es un libro o algo así, por lo general sí, pero por lo general mi resumen es como un paso, es como, después de leer todo, lo paso a otra hoja y bueno, explico lo que yo haya entendido, ¿no? Por lo general Genial. funciona, ¿no? ¿Y qué es un texto, digamos, todo de corrido? No he corrido, hay espacios, hay títulos, textos. Ajá. No suelen ser flechas porque si no pasa como más como una red conceptual, pero sí Claro. mantiene una estructura de texto, pero bueno, no lo considero tanto como un libro, ¿no? Como... Está bien. Bueno, genial, gracias. Acá en el chat. En el chat dicen los conceptos más importantes, tomar las ideas más importantes, que no es un texto, reducir el texto a conceptos importantes, buscar lo más importante, esto de la importancia sale mucho, ¿no? Claro. Y ahí creo que, a ver, si vamos por Ana, Daniela y Vero, habían abierto el micrófono o habían querido hablar, no sé si será así. no, y a lo mismo que decía la otra chica, que no me acuerdo el nombre, también me baso en subrayar lo más importante, o a mí me pasa de que cuando están dictando o capaz que está dando una clase de la profe, yo sí hago redes conceptual, anotando lo más importante. Genial. Pregunto lo de resúmenes porque me parece que es súper diverso. Digamos, las otras, de hecho, vamos a trabajar con las técnicas, no con resúmenes, digamos, pero porque resumen es como muy
lo que, digamos, cada uno hace de lo que cree que sintetiza o puede resolver un montón de ideas generales, ¿no? De lo que leyó o lo que vio. Es como bien propio, bien subjetivo el resumen, ¿no? Pero quería saber un poco de qué se trataba, pues la mayoría eligió resúmenes. Ahí Natalie levanta la mano, no sé si se confundió o... No, sí, Ahí está, quería. Hola, quería buenas hablar. tardes. Sí, Buenas. lo que yo hago, por ejemplo, en lo que es un resumen, antes sí me pasaba que yo agarraba y subrayaba todo, digamos como consideraba importante, y lo transcribía a mi hoja donde lo iba pasando, pero era mucho, era como un texto del otro texto, algo así. Y a medida que iba pasando el tiempo, hubo un momento en mi vida que me tocó dar clase de apoyo por necesidad, y también de materias que yo más o menos sabía, y los chicos me traían, digamos, su contenido, y para mí era mucho, y yo decía, ¿y cómo lo hago? Y ahí fue donde me saltó, yo dije, bueno, leo primero el título, busco, digamos, el detalle que quiere decir el título, y leyendo después digamos, el contenido con el título, y extraía, digamos, no la idea principal, buscaba ver qué es lo que me decía el título. Por ejemplo, desarrollo de la economía, o una parte de la economía, un proceso, una parte de los procesos de la economía, y le buscaba la vuelta de entenderlo con mis palabras, porque si yo lo colocaba así tal cual en el texto, era como aprenderlo de memoria y no lo aprendía. Entonces no le podía enseñar a un chico algo que yo no tenía bien resuelto, digamos. Entonces ahí aprendí a sacar rápido, digamos, me metía en otro libro, buscarle la vuelta y significaba las palabras que no entendía, y me armaba mis propias palabras, digamos, copiaba mis propias palabras de lo que yo entendía de eso. Claro, genial. Les hago una pregunta que me queda ahí dando vueltas. Cuando en función de lo que vimos antes, del aprendizaje, de todo lo que plantearon ustedes también, cuando repetimos, ¿aprendemos? No. ¿Por qué no? ¿Repetimos a qué te refieres? Cuando repetimos esto de decir, bueno, aprender de memoria o repetir lo mismo que dice el texto. O sea, a ver, es eso, te lo sabes de memoria, no es aprender es comprender, entenderlo por tu cuenta, no es en sí aprender, güey, más o menos, ¿no? Bien. Una técnica que yo utilizo, por ejemplo, es leer y grabar. Entonces después pongo el audio y escucho lo que voy leyendo. Para mí esa es una técnica de estudio. Bueno. Muy bueno. Bueno, les hacía esta pregunta medio trucosa, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí aprendemos repitiendo, ¿no? De hecho, en la vida repetimos un montón de veces, y a veces que necesitamos repetir un montón de veces muchas cosas para llegar y aprender y hacer otra cosa distinta, ¿no? Pero en el aprendizaje más académico, formal, en esto que decíamos, para aprender algo tenemos que transformarlo en función de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, de nuestras herramientas, de nuestras experiencias. Entonces, la idea acá es, nosotros les vamos a brindar algunas herramientas que nos parece que están buenas para facilitar el aprendizaje, pero esto realmente, las herramientas, lo mejor que le puede pasar a cada una es que cada una construya sus propias herramientas para procesar la información y transformarla en conocimiento, ¿no? ¿Seguimos, Ara? Acá. Ahí o me salté una. Está bien. No. Sí, bueno. El primer paso, lo primero que es fundamental para estudiar, para facilitar esto, o digamos como herramienta para el estudio, es armar un plan de estudio. Nosotros tenemos un taller específico de esto, pero una pasada rápido. O sea, organizarnos es fundamental, organizar las actividades, organizar los tiempos, organizar el espacio, es algo que recomendamos fuertemente, porque si no, muchas veces terminamos haciendo muchas cosas a la vez y no hacemos ninguna del todo bien,
o no llegamos porque no tenemos bien organizadas las prioridades y las actividades que tenemos que hacer. Y acá básicamente hay algunas propuestas, una es la agenda semanal, el otro es en función de las actividades, y una variable es actividades y la otra variable es tiempo. Entonces, bueno, tengo que hacer todas estas actividades, ¿cuándo las voy a hacer? Otra manera de organizarse es a través de objetivos y prioridades, y en función de eso, bueno, ¿qué actividades tengo que hacer? Esto es, hay muchas propuestas, de hecho hay apps para organizarse, hay agendas, bueno, pero son herramientas que son instrumentos que nos permiten también descansar en que eso ya lo tenemos organizado. Ya tenemos organizado cuándo vamos a hacer tal y cual cosa, ya tenemos organizado de que llegamos al parcial o que llegamos al trabajo, porque tenemos visto que vamos a leer este texto en este momento, después haremos un resumen acá, ¿no? Organizarse es un paso fundamental para facilitar el estudio. Así que eso primero, y seguimos. Igual esto también es re personal, o sea, todo esto son herramientas que se pueden, hay muchos modelos, y se pueden tomar, pero también está bueno que cada uno vaya viendo cuál es el que mejor le va. Bueno, y en esto, las técnicas de estudio son herramientas que facilitan los procesos de aprendizaje, ya lo dijimos un montón de veces, reciclar la información adquirida para transformarla en conocimiento aplicable. Entonces, ¿cómo tomamos la información? Porque al principio uno puede leer mera información lo que está viendo, ¿cómo lo transforma, cómo lo reduce, lo reutiliza, lo recicla, para transformarlo en conocimiento aplicable? Al fin, ¿qué nos interesa? Poner en marcha, poder aplicar, poder llevar a la práctica un montón de conocimiento, de información, de contenidos que estamos viendo. Cada una de ustedes debe estar estudiando para después poner en práctica. Lo mejor que podemos hacer es tratar de poner en práctica ya, cuanto antes. Cuanto antes ponemos en práctica la información y los conocimientos, más nos apropiamos de esa herramienta, pasa a ser nuestra, ya la pusimos en práctica, ya la usamos. Así que esto es muy importante. Y vamos específicamente a la primer técnica. Lectura, subrayados y fichas. Esto, el PowerPoint nosotros se las vamos a mandar para que lo tengan, así que ahí van a poder mirar en detalle, digamos, lo que dice, pero algunas cuestiones generales. Para leer, lo primero que es recomendable es hacer una prelectura. Una prelectura es ojear, mirar, pasar, escanear, ver el texto general y decir, bueno, este texto tiene tantas páginas, está compuesto por capítulos, está compuesto por subtítulos, tiene imágenes, el autor, la autora de este texto es tal, de dónde es, a qué se dedica, hacer como una primer visión general de lo que vamos a leer, ¿no? Tener como una idea. Esta idea permite construir ciertas hipótesis. Entonces ahí empezamos a apropiarnos, ¿no? Decir, bueno, mirá, se debe tratar de esto. Oh, mirá, se está preguntando esto, o acá pone un cuadro comparando esto con lo otro, ¿eh? Y uno se va armando cierta idea. Las hipótesis están buenas porque después uno le permite ir charlando con el texto, ¿no? Me hice una idea de esto, entonces después digo, mira, acá me está argumentando tal cosa, puedo modificar mi idea. Y empiezan los conflictos. Y los conflictos son buenos para aprender, ¿no? Esta interacción de la que hablábamos con los objetos de conocimiento son fundamentales para aprender. Entonces, primero un escaneo general y una pequeña investigación de quién se trata, de dónde, de qué año es el texto, bueno. La lectura, acá también, bueno,
ya suponemos que ya nos organizamos, ya vimos en qué momento, no sé, mi hija duerme y me puedo sentar a leer 1 hora, y bueno, me organicé con el resto de la gente con la que vivo, y voilà, porque leer requiere mucha concentración. Estamos en un momento donde es muy fácil distraernos. Aunque estamos todos metidos dentro de nuestras casas, hay distractores virtuales que todo el tiempo nos llaman, con las redes sociales, con los mensajes, bueno, hay muchos distractores. Entonces, buscar un momento de concentración, un lugar con buena luz. Bueno, se nos colgó otra vez, así que vamos a seguir un poco lo que decía Juli, es esto, de que la lectura requiere mucha concentración, por lo que, como dijimos en el taller anterior, también el tiempo y el espacio, esas dos funciones las tenemos que tener súper definidas. Entonces, eso nos va a servir. Y después, pasando a otro de las técnicas o de estas aplicaciones, tiene que ver con los subrayados. O sea, en esto que decíamos de los resúmenes, ¿no? Bueno, que cuando resumimos comúnmente usamos estos resaltadores, y también en lo visual los colores tienen una gran importancia, porque nos permiten distinguir, ¿no? Nos permiten distinguir entre cosas que son principales, entre cosas que son, digamos, más secundarias. Entonces podemos elegir un color para cada una de esas dos cosas. En esto también siempre subrayar o tratar de subrayar sustantivos. Y el otro 20%, como dice, bueno, más del 80% deben ser sustantivos y el otro pueden ser adjetivos o verbos. Esto nos permite distinguir lo importante, ¿no? ¿Qué cosas realmente tenemos que destacar del texto? Para que no sea no sé si han visto el meme, que tienen todo pintado de rosa, ¿no? Con el resaltador, o decir, pinté todo el texto, bueno, no. Entonces, tratar de trabajar para que cada vez sea más chiquito lo que subrayemos, porque tiene que ver con lo importante. Y después el revisar, el constante revisar una y otra vez del texto. Y después, otra de las técnicas que le gusta mucho a Juli, es el de las fichas. Las fichas que nos permiten organizar. Entonces tenemos, ¿volvió Juli? No, sigo yo. Las fichas nos permiten organizar, que pueden ser por libros o por textos. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, historia. Tenemos historia, que es yo porque me acuerdo que era un toco así, historia, lo que leía. Entonces, nos permite organizarnos en la fuente, el autor, el título, qué tema general, y un resumen, pequeño resumen de las ideas principales. Entonces, si hay un tema que se repite o que sea transversal, nos permite organizarlo y clasificarlo. Las fichas, esto es lo que nos permite, clasificar. Es decir, no sé, por ejemplo, en historia tenemos el siglo XV, bueno, autores que hablen del siglo XV, los ponemos de este lado con estas fichas. Después, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Está bien. ¿Bien? Muy bien. Genial. Bueno, y ahora las redes conceptuales, que es una de las que me gusta a mí, debo confesarlo. Es una de las técnicas que más uso porque justamente también en esto hay que reconocer cuáles son nuestros fuertes. Hay mucha gente que necesita escribir para poder como internalizar ese conocimiento. Hay otra gente que necesita lo visual, otras personas que yo soy mucho de lo visual, de tener que ver. Otras personas que, no sé, Natalie creo que era, Natalia, no me quiero confundir, pero que decía, bueno, yo me grabo. Bueno, reconocer cuál es el sentido que más nos sirve. Este es uno también de los aspectos fundamentales en estas decisiones
previamente a elegir una de las técnicas de estudio, porque también esto de repasar y escucharse, o de los audiolibros, hay un montón de otras herramientas. Y las redes conceptuales lo que nos permiten es decir, bueno, ya definimos cuáles son los conceptos, podemos utilizarlas así, como seguidas. Ya definimos cuáles son los conceptos principales de este documento, de este texto, o de esta materia. Bueno, ahora los plasmamos en una red, ¿sí? O un mapa conceptual. Y los tenemos que ir uniendo. Bueno, los conectores, ¿qué cosas van conectando? Y a mí me gusta jugar mucho en las redes con las líneas, con el grosor de las líneas, con el color de las líneas, porque por ejemplo, bueno, esto va directamente, no sé, lo pienso esto, mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Bueno, eso es central en este concepto o en este tema. Entonces, como ponerlo con una línea gruesa, y después la simplificación es una de las características como más lejanas. Entonces, bueno, eso nos va a permitir organizar, ordenar estos conceptos según la importancia, según el tema, y eso lo va a definir el texto que hayamos leído. Porque, por ejemplo, un mismo autor puede hablar de diversas maneras o focalizar en diversas cosas, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo es armándolo así como en pirámides, circulares, rectangulares, donde los conceptos los podamos ir conectando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Usan esto? ¿Lo ven viable usarlo? Puede ser. Puede ser. Ahí escuché un puede ser. Bueno, seguimos a la otra. Y acá tenemos, bueno, ¿cómo lo ordenamos, no? Entonces, ¿cuál es nuestro orden de prioridad? Primero, una construcción de la idea focal o una pregunta central. Por ejemplo, no sé, yo me tiro por historia, ustedes van pensando según sus materias, pero por ejemplo, siglo XV, bueno, los cambios económicos, los cambios sociales, bueno, ese es como lo troncal. Después, ¿qué conceptos principales tenemos? De ahí, del concepto central, lo bajamos un poquito más. De ahí, lo que vamos a hacer es estos conceptos que los identificamos previamente, cuando ya los leímos en el texto, los vamos ordenando de mayor importancia a menor importancia. ¿Sí? Muy bien, si voy muy rápido me dicen. Y ahí los vamos uniendo. Y es esto que les decía, para poder jugar. Vero, ¿me querías preguntar algo? Sí, importa, cuando dijiste de mayor importancia a menor, ¿importa, digamos, si es horizontal o vertical el concepto? O sea, como está ahí en la imagen, se ve de forma horizontal. ¿Sí o sí es así? No, las redes se pueden construir de diversas maneras. Ahora yo no tengo pizarra, pero si no, pueden hacerlo en forma circular, lo pueden hacer en forma rectangular. A veces, si nosotros ponemos las ideas focales en el medio, los podemos ir dividiendo como, por ejemplo, no sé, pongo siglo XV. Bueno, para este lado pongo los cambios económicos, para este lado pongo los cambios sociales, de acuerdo a cómo también se va dando esa variedad en el texto. Y de acuerdo a lo que vos te sientas como más cómoda en esto de poder visualizarlo, de que sea entendible para vos. Por eso las técnicas de estudio a veces pueden servir para algunos y para otros no. Por ejemplo, a veces cuando nos pasábamos resúmenes o nos compartimos esto de resúmenes o de redes conceptuales, yo puedo entender mi red conceptual, pero tal vez mi compañero o compañera no lo entiende así. Por eso también está bueno hacer este ejercicio de construirlo. Y esto pueden ser en formas circulares, pueden ser como horizontales,
que refiere a veces a las líneas de tiempo, puede ser en forma así de pirámide, como la que está acá, donde la base sea como lo menos significativo, o los detalles, y la idea central esté en la cúspide. Y después, por eso está bueno como ir haciendo varios ensayos, como construir la idea focal, el primero, identificar los conceptos, y los conceptos los vamos poniendo como desparramados en una hoja. De ahí los conectamos. Cuando los conectamos y los ordenamos, los reordenamos, y ahí queda el mapa final. ¿Sí? Y después Bien. lo que podemos hacer es esto, jugar con los colores, con las líneas. La red conceptual lo que permite es ver esta interconexión. Te hice una respuesta re larga, Vero, pero bueno, para todas. No, está bien, gracias. Pasa que a mí estoy intentando porque la única técnica de estudio que tengo es leer todo y transcribirlo, y por ahí estoy jugada con el tiempo para los finales y no alcanzo a hacerlo para todas las materias. Entonces estaba buscando otras formas y las redes conceptuales no me salen. No hay forma en que yo pueda hacer una red conceptual. Es muy difícil. Bueno, lo que podemos hacer, bueno, está el espacio igual de las 10:30, pero empezar a ensayar de esta manera. Bueno, leemos un texto, concentrémonos primero en un texto. Tal, ¿no es cierto? Los títulos, siempre los títulos nos dan pista de lo que el autor quiere que nosotras focalicemos. A veces descifrar el título, el prólogo, la introducción, esos son elementos cuando leemos un texto que nos permiten reconocer las ideas principales para ese autor. Entonces, por ejemplo, no sé, si un nombre, no sé, dice con nosotras que trabajamos juventudes, pero dice las juventudes y, no sé, las trayectorias de vida, bueno, Bueno, las trayectorias de vida es fundamental. Ese concepto lo tenemos que saber. O sea, ¿qué significa para el autor o qué entiende el autor por trayectorias de vida? Entonces, hacerle muchas preguntas al texto. Y en esto también lo que sugerimos es, bueno, en la virtualidad muchos, no sé cómo leen, si los leen impresos o los leen virtuales, a los textos, pero poder, ay Muma, decime si hay algo en el chat, si te voy a pedir que me ayudes ahí, que lo puedan ir escribiendo al lado. Si no es al lado en el margen, es en otra hoja, que puedan ir haciéndoles preguntas. Entonces decir, bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para tal autor, no sé, el concepto de juventud? Sigo con el mismo ejemplo. ¿Qué significa trayectoria? ¿Qué significa? Entonces, irle preguntando al texto nos va a poder descifrar esto. Y cuando uno no llega a los finales, también es poder como ir utilizando las varias técnicas. La transcripción, yo la usaba muchísimo la transcripción, pero la transcripción bien resumida, o sea, que es todo un ejercicio, también poder achicar. Porque si lo hacemos un texto en 2 hojas, eso nos permite agilizar también. Bueno, hasta acá como vamos, ¿bien? Ahí Nair veía también que cuando decía Vero que no podía hacer una red, también asentía así como, qué complicado esto, ¿no? Yo siempre tuve problemas con las redes realmente, nunca logré como comprender, hacerlas bien. Lo he intentado millones de veces el año pasado en la facultad y por ahí, no sé, tenía esa manía de comparar quizás mi red con mi compañera y capaz que yo tenía un montón, o había veces que no tenía nada y al final no llegaba, nunca me sirvió, o sea, nunca lo supe implementar bien. Por eso me guío más por el resumen, que tampoco sé si lo hago bien. Pero bueno. Eso es de acuerdo a lo que vos te sirva, digamos.
también por eso promovemos mucho las clases de consulta, porque eso los profes también nos van ayudando a decir, no, bueno, a mí me acuerdo con historia, le digo historia porque fue, creo, la materia que más leí en mi vida, era un montón y no llegaba al final, eran 6 siglos, 5 siglos en una sola materia. Y lo que el profe me decía es que, si bien los historiadores recomiendan poco las líneas del tiempo, porque no les gusta mucho, pero poder organizar. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos eso, los siglos, bueno, siglo XIV. ¿Qué autores hablan del siglo XIV? Tal, tal, tal. ¿Qué tema principal habla? Bueno, no sé, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios, no sé, en el aspecto de la vida. Después tenía otra materia que era, por ejemplo, sociología. Bueno, el Estado. El Estado lo hablaban 6 autores, por ejemplo. Bueno, cada autor tiene una mirada diferente. Por eso vamos a ver el próximo, que es este, que tiene que ver con los cuadros comparativos. Esta es otra de las técnicas que tal vez pueden servir cuando hay un tema en común. Por ejemplo, el Estado, vuelvo a decir, tema del Estado. Bueno, ¿cuál es la definición de Estado para tal y tal y tal persona? Entonces los pongo en un cuadro comparativo. Los autores arriba, los temas en la parte como más de filas, y los autores en las columnas, y ahí voy llenando. Bueno, puede ser como un ejercicio previo, tal vez, a la reconceptual. Capaz que la reconceptual es lo último que haya que hacer. Eso va a depender de cada una de las estrategias. Y lo que nos permite el cuadro comparativo justamente es esto, es una distinción práctica, rápida, entre un tema en común. Así que bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Y acá tiene la bibliografía. Juli, este taller lo da Juli, eso, ahí vuelve. Pero bueno, hicimos como un repaso, la idea es que los vayan poniendo también en práctica, que lo puedan probar, que bueno, que jueguen mucho, que nosotras decimos esto de la escritura, del bueno, probar. Bueno, hago un cuadro comparativo. Juli. Ay, perdón, gente, se me tildó absolutamente todo. Internet, la computadora, todo. Estoy con los datos, no sé qué pasa, por tu internet. Bueno, ya lo repasamos. Hablando de lo que hay que aprender en la pandemia. Bueno, ahí un poco fuimos repasando, ahí repasamos todas las técnicas rápidamente. Genial. También siendo las 5:30 no les queremos robar demasiado tiempo, pero bueno, invitarlas. Ahí un poco hablábamos de las redes, que son lo que es más difícil de hacer, lo que cuesta. Y en eso otro detalle también, en las conexiones, poner ciertas palabras que nos ayuden a conectar los conceptos. Entonces, buscar esos conectores que nos posibiliten, si la leemos, hacer una oración, hacer una pequeña frase. Eso nos va a orientar y nos va a ayudar a que esos conceptos no estén tan aislados. Sí, eso es fundamental. A veces que uno empieza a hacer las redes y no conecta, no pone conectores, y los conectores son fundamentales, porque digamos, es ahí, en esa relación donde se establece lo propio del contenido. Así que, sí. Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué técnicas pueden decir? Bueno, esta sí, esta es, además de los resúmenes que un poco lo fueron diciendo, ¿cuál es les útil? Sí, algo que también está bueno y es interesante de un poco de hacer este repaso y profundizar un poquito por las técnicas, es que después quizás los resúmenes, los famosos resúmenes, que un poco como cada una arma esa síntesis, también se pueden hacer mezclas, ¿no? De distintas técnicas, entonces quizá uno, bueno, pone un título, hace una pequeña
un pequeño párrafo de alguna idea principal, después capaz que sirve hacer un cuadro comparativo para comparar dos teorías, dos propuestas, dos autores, o 3 o 4, digamos. Después quizás hacer de un libro de varios capítulos, se puede hacer una red conceptual, entonces nos permite tener una visión bien general de todo lo que estamos estudiando, todos los problemas o los temas o los ejes que estamos abordando. Como está bueno mezclar y utilizar distintas técnicas. A mí me entusiasmó todo. Ah, qué bueno. Bueno, Natalie. Genial. Si bien sabía la red conceptual, pero no sabía el cómo. Ajá. Dónde atraparlo, dónde localizar, digamos, los conceptos. Cuando empecé a ver cada uno del desarrollo, digamos, de cada red conceptual que iba mostrando en el Power, me llamó mucho la atención y me gustó demasiado. Porque si bien hacía textos, pero parecían que no sabía ubicarlos, digamos, dentro de una red. Y está bueno, me gustó mucho. Sí, y está muy bueno el tema de usar las redes, porque permite resoluciones de problemas bastante creativamente, digamos. Si uno hace, o sea, puede identificar las ideas principales, las ideas secundarias, ponerlas sobre la mesa y empezar a jugar, permite crear distintas asociaciones, distintas posibilidades, que está buenísimo. Eso también genera no sé si escuchaban hablar del concepto de insight, que a veces es que reacomodando un poco los conceptos y las ideas, de golpe nos damos cuenta de que, esto viene por acá, esto era así, entonces, y eso es bien lindo y bien creativo y bien único, digamos, de cada uno, y permite una apropiación divertida y una apropiación de los contenidos, interesante. Y en esto también, estas son las técnicas como más conocidas, las que también dan resultados a mediano y largo plazo también, pero hay un montón de cosas que uno puede ir probando. El próximo vamos a tener el de preparación de exámenes, pero cuando uno se va preparando para esa instancia, pero también cuando quiere apropiarse de los conceptos, esto de la escucha, del poder grabar, del mirarse al espejo, de las anotaciones como al costado de la hoja o en una aplicación en el celular, captar las ideas, porque es esto de que las inspiraciones a veces nos vienen en los momentos que no tenemos un cuaderno y un lápiz, a veces, o que no estamos sentadas estudiando, poder captar y reconocer si, esto quería decir. Bueno, tratar de tener algo para anotar, lo que sea, y poder después irle dando vuelta a esas ideas. O volver a esas preguntas que les decía que le hagan al texto, decir, bueno, lo dejo descansar acá lleno de preguntas, y después vuelvo y lo reviso. Ahí Daniela levanta la mano. A ver, Daniela. Te escuchamos. Sí, lo de la ficha técnica me encantó porque hay una materia que nos pedían los autores, los conceptos, y eran como 7 autores o 9. Era cuatrimestral, pero era muy larga. Y siempre me costó acordarme de los apellidos de los autores, y por ahí se me mezclaban, y no encontraba, y esto me va a venir como anillo al dedo, me viene. La ficha técnica la voy a empezar a implementar y no la conocía. Y lo de las redes conceptuales siempre me costó, pero ahora la voy a empezar a implementar porque es como que me vino más claridad con lo más importante a lo más relevante. Está muy bueno, me gustó. Buenísimo. Sí, las fichas son muy buenas y también en el tiempo, ¿no? A mí me pasa que tengo libros viejos que leí hace un montón y muchas veces le meto una hojita ahí mismo en el libro, entonces después abro y tengo
mini resumen con las ideas principales, por dónde iba, algunas relaciones, y es como que me permite rápidamente tener recordar algunas cosas, a ver si me había cortado, recordar algunas cosas refrescar y decir, bueno, entonces voy por acá, y en este capítulo esto, ¿no? Las fichas están muy buenas, y sobre todo si uno tiene mucha lectura, que tiene materias y demás con mucha lectura. Y algo que les quería comentar, digamos, esto un poco, seguro que todas ustedes algo utilizan de todo esto, ¿no? Bueno, acá les dimos una forma, pero la idea es que ponerlas en práctica, digamos. Entonces, cuando uno pone en práctica, ahí es cuando cuando se encuentra también con algunas dificultades, cuando le encuentra también el jugo a eso, y empieza realmente a entender y a ver cómo favorece los procesos de aprendizaje. Entonces, la propuesta es ponerlas en práctica, digamos, elegir en función, nada que se complique, ¿no? En función de lo que están trabajando ahora, de los textos que están leyendo ahora, de las actividades que tienen en este momento, quizás elegir alguna que les parezca que es apropiada para eso, y ponerlas en práctica. Y bueno, y nosotras estamos a disposición en el espacio de los jueves para que aparezcan también algunas dudas, para que pensemos en conjunto cómo haríamos en ese caso. Hemos tenido distintas consultas, y está muy bueno porque también los contenidos me parece que estaba en otra cosa, no era de acá, que era algo que pasaba en la casa. ¿No? En función de los contenidos específicamente, es que también está bueno decir, bueno, a ver qué técnica voy a usar, ¿no? Por ejemplo, el cuadro comparativo está buenísimo, a veces es una súper síntesis de distintas cosas, ¿no? Entonces uno rápidamente puede decir, ante 2 o 3 posibilidades, variables, rápidamente tiene un esquema general de algo, una idea y distintas posiciones, como muy esquemático, muy rápido, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, les proponemos un poco que lo pongan en práctica, que prueben, que jueguen, que se animen, y nosotras estamos para ayudar, para pensar y para lo que necesiten en ese acompañamiento, ante las dudas que seguro que aparecerán, y animarse a jugar, ¿no? Animarse a probar. Yo quería aportar algo. Sí. Primero que Daniela había levantado la mano. Así que cuando termine por ahí sí quiere compartir. Está bueno plantear también esto de que los procesos de aprendizaje, a diferencia de cómo solemos aprender a estudiar, que es como antes de rendir, que es todo atolondrado y el cerebro se vuelve loco, está bueno verlo desde el lado de las neurociencias al proceso de aprendizaje. Esto que hablábamos de leer, releer, sacar un resumen, hacer un segundo resumen. Se ha demostrado que el cerebro tiene plasticidad, o sea, justamente es un órgano que todo el tiempo podemos estar enriqueciendo con los procesos de aprendizaje que a nivel neurológico se generan lo que se llaman redes hebbianas de conocimiento, que justamente nos ayuda a poder aprender de formas saludables para el cerebro, digamos, como que de aprendiendo y adquiriendo estas herramientas, usándolas, también fomentamos a una salud neurológica de alguna forma, porque vamos creando formas de estudiar en lo neurológico y de aprender, de retener lo que aprendemos, de una forma mucho más sana, sería la palabra, sí. Sí, esto está re bueno lo que dice Muma, porque esta plasticidad sináptica es crear nuevos caminos. Hay veces que uno se acostumbra a hacer las cosas de una sola manera, y entonces las neuronas y los caminitos son siempre los mismos, siempre va por el mismo camino.
y eso nos favorece mucho a la creatividad, y a nuevas ideas, y a expandir, ¿no? Entonces está bueno también probar cosas nuevas, probar cosas distintas para ir por nuevos caminos, ¿no? Y como dijeron, nos adaptamos fácilmente, enseguida nos adaptamos a esas formas, y ahí hay que de vuelta crear una forma nueva, ¿no? El recambio es bien importante para el cerebro, para el aprendizaje, para estos procesos que son bastante complejos. Buenísimo. Y antes bueno, que se vayan, queríamos hacer una encuestita, como siempre la hacemos al cierre de los talleres. A ver si tengo, no sé qué le pasa a mis encuestas, no lo puedo. Ahí compartí en el chat también las redes sociales, y dónde nos pueden encontrar, que es donde también publicamos todos los talleres y las distintas propuestas que tenemos desde este programa y otros. Hay muchas propuestas. Sí, en eso, que se sumen, que nos puedan seguir en las redes. Ahí también puse el mail, ustedes nos mandan un mail diciendo, bueno, quiero participar del espacio de consulta a las 10:30 y nosotros les enviamos el link. Así que es por el mail que nos estamos comunicando. Así que hacemos la encuesta. Esta encuesta es anónima, así que realmente a nosotros nos importa que respondan sinceramente, y cualquier comentario, cualquier, si nos quieren decir algo, alguna observación, bienvenida, digamos, porque realmente es para ustedes sobre todo, así que nos interesa construir talleres que estén buenos, que sirvan, que se puedan aprovechar, que sean útiles. ¿Se largó la encuesta? Sí, se largó, ¿Sí? Ahí le están contestando, no sé cuántos, ahí se fueron algunas personas, sí. Faltan algunas, esperamos un minutito más y si no cerramos. Bueno, irles agradeciendo también mientras van votando por el estar, por el quedarse, por el volver. Para nosotras es muy importante estos procesos, los hacemos, como ya dijimos, con mucho compromiso y con mucho cariño, así que bueno, les agradecemos que puedan compartir estos espacios con nosotras, que esperemos que les haya servido. Bueno, las ahí compartimos. Esperamos en el próximo, que es el de preparación de exámenes, uno bastante solicitado y esperado, creo yo. Sí, ahora vi que en la UNCO, por ejemplo, se abrieron los exámenes finales, bueno, en el IPET también, hay distintas instituciones que están retomando el tema de los exámenes finales, así que bueno, las esperamos ahí, y seguro que se van a estar enterando de los talleres o las distintas propuestas que tengamos, y son todas bienvenidas. Un placer compartir este espacio y espero que les haya servido. Nos encontraremos en otras instancias. Sí. Ahí Guada pone muchísimas gracias, Juli y Araceli, muy bueno el taller, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, chicas. Chao. Gracias, Chao, hasta la próxima. chao. Disculpen mi desconexión. Chao, gracias, chao Luz, nos vemos.